un milagro. ¿Qué milagro queremos para nuestra vida? ¿Qué anhelamos? Un día, María y Marta, las hermanas de Lázaro, el gran amigo del Señor Jesucristo, anhelaban, deseaban que Cristo estuviese en aquel momento cuando su hermano estaba enfermo. Pero nunca pensaron que todo ese acontecimiento y ese suceso que les ocurrió, sencillamente lo que quería el Señor era uno, mostrar la gloria del Padre, pero también que Marta y María conocieran la condición de sus corazones. ¿Cuál era su reacción frente a ese momento duro, frente a ese momento desgarrador? Porque es que Marta y María, de acuerdo a la tradición, quedaban desamparadas. Porque es que una mujer que no estaba bajo la protección, bajo el respaldo, bajo la tutela, bajo la tutoría, mejor, de ese esposo o hermano o hijo, ellas quedaban desamparadas. Vea cómo la situación no era nada fácil. Pero si algo que Dios quiere en medio de la tribulación que tú estás pasando, es que tú mires cuál es la reacción de tu corazón, cuáles son los dichos de tu boca, qué pensamientos cruzan tu mente y qué decisión tomas. Veamos cómo el Señor Jesucristo, Él frente a la tumba, Él lloró y es algo muy, muy especial, mostrando el verdadero amor, la verdadera amistad y el verdadero dolor. Él sabía que su amigo Lázaro iba a resucitar, pero ¿por qué lloró él? Él no lloró por saber que Lázaro estaba en la tumba, porque sabía que iba a resucitar. Él lloró por la reacción de unos y de otros, por la incredulidad. Él lloró porque definitivamente pareciera que todo lo que él había enseñado no había sido, no se lograba un resultado. Lo que decimos popularmente, entra por un oído y sale por el otro. Eso produce dolor. Seas esposo, esposa, papá, mamá, ¿cuántas veces tú has hablado, tú has instruido, tú has corregido, tú has recomendado, tú has aconsejado? Y esa persona que ha recibido esa dirección tuya, más rápido va y hace todo lo contrario. Eso entristece, eso provoca a un luto en el corazón. Pero nosotros, en medio de toda esa desobediencia, en medio de esas reacciones, queremos el milagro. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios también quiere hacer el milagro. Lo único que nosotros debemos hacer es revisar nuestro corazón. Revisar nuestro corazón. Entendamos, hermanos, entendamos que si hay algo bien engañoso, es nuestro corazón. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos querido agradar a Dios, pero ocurre todo lo contrario? Fallamos. Como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que Cristo reine en nuestro corazón. El apóstol Pablo logró la victoria hasta cuando determinó: ya no vivo yo, no le voy a dar más placer a mi carne, no le voy a dar más gusto al mundo. Ahora Cristo vive en mí. Eso lo aprendió el salmista. Lo vivió después de tantos errores, después de tantas fallas, de cuantas equivocaciones. Terminó diciendo:
mi carne te anhela. Y es lo que debemos como iglesia de Jesucristo tomar determinaciones de inmediato. Esto no se puede posponer más. Sé sincero contigo mismo. Sé sincera contigo misma. Cristo vive en ti. Cristo reina en ti. Quien señorea en ti es Cristo, tanto de pensamiento como palabra y obra, para con los tuyos, con los que te rodean, estando en público como estando también allí en privado, solo, sola. Nuestro corazón está inclinado ¿a qué o a quién? Qué bueno que sea, que esté inclinado a agradar a Dios. Qué bueno que esté inclinado a tener sed de Él, hambre de Él. Y es donde nuestro corazón empieza a ser transformado, cambiado. Y ya, como lo dice su palabra en Ezequiel, recibiremos corazón nuevo y espíritu nuevo. Definitivamente a imagen y semejanza de Él, donde no hay nada de qué avergonzarnos. Cuando Adán y Eva, antes de pecar, andaban desnudos y no se avergonzaban, y ya tenían relaciones sexuales, pero no se avergonzaban. Pero la demora fue pecar, la demora fue fallar. ¿Y qué le tocó hacer a Dios? Vestirlos, cubrirles la vergüenza. Cristo vino a eso. Cristo vino a deshacer esa locura que un día cometió Adán. El Adán carnal. Pero vino el Adán espiritual. Y por eso ahora nosotros tenemos este privilegio de poder andar como Él anduvo. Sí, sin perder autoridad alguna. De hecho, nuestra autoridad es nuestro comportamiento. De hecho, nuestra autoridad es vivir la palabra. Es que el Espíritu Santo fluya, que haya pasión por su presencia. Que no importa la situación. A José no le importó su situación. Duro en su corazón, había dolor, había tristeza, había nostalgia por todo lo que habían hecho sus hermanos y tal vez por el abandono de su querido padre, porque cómo fue que no salió a buscarlo. Pero él no se quedó allí. Él sabía a quién le había creído. Él había visto cómo su papá había enseñado acerca de la fe en los momentos críticos, pero también en los momentos de abundancia. Y allí en medio de la esclavitud, él no dejó, él no permitió por ningún motivo que la presencia de Dios se diluyera, se desvaneciera. No, por el contrario, se destacó. Y su patrón, su amo, el capitán del ejército egipcio, la mano derecha de confianza del faraón, veía la presencia de Dios en José. Este capitán no conocía de Dios, no sabía de Dios, pero veía a Dios en José. ¡Qué testimonio! ¡Qué bueno que nosotros entendamos que podemos transformar vidas sencillamente como lo dice el apóstol Pablo! Muchos no van a creer a la palabra, pero serán ganados por nuestra conducta, por nuestro testimonio, por la autoridad que manifestamos de ser hacedores de la palabra, que le creemos a Dios. No dudamos, no miramos atrás, no retrocedemos. En nosotros no hay palabras ociosas. En nosotros está la palabra de poder. Está la palabra
Cristo mismo. Por eso yo ruego al Padre, suplico al Hijo y al Espíritu Santo que tus ojos del Espíritu sean abiertos y que Él, que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, produzca en ti hambre, sed por su presencia y por ser ese hombre, esa mujer que desarrollan esa obediencia perfecta. Que ya no seguimos jugando al cristiano. No, mostramos a Cristo en nosotros. Pablo lo decía, hasta que Cristo sea formado en ti. Qué bueno que tú como papá le muestres a tus hijos quién es Cristo y que formes a Cristo en ellos. Que dejemos una juventud de poder, una juventud que no se derrite frente al primer problema, que no se confunde frente al primer desafío, que no se contagia y contamina de rebelión. No. Es que nosotros nada tenemos que ver con el mundo. Cristo mismo lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 17. Ellos no son de este mundo. Por eso el mundo no los comprende, por eso el mundo no los reconoce. Es que tú y yo nada tenemos que ver con el mundo. Por eso el Señor dice en Santiago que volvamos en amistad con Dios. En tanto en Job y en Santiago dice, vuelve ahora en amistad con Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar. El Señor quiere hacer eso que tú ves aquí, ese milagro. Tal vez hay algo muerto en ti, una ilusión, un sueño. Tal vez llevas ya 7, 10, 15 años de casados y no tienes un hijo. Hoy el Señor puede resucitar esa matriz. Hoy el Señor puede resucitar esa empresa, ese negocio. Para Dios no hay nada imposible. Tú lo que tienes que aprender es a creer. Y cuando crees, obedeces. Es claro el Señor que cuando dice, al que cree, todo le es posible. Abraham creyó, aunque cometió un error junto con su amada esposa, pero creyó, y aún en su vejez. Y él veía que su esposa naturalmente era imposible que tuviera un hijo. Él sabía muy bien que ella ya no ovulaba muchos años atrás, pero creyó. Y vino su hijo, ese hijo prometido. Tal vez ahorita tú no tienes sino a duras penas para el transporte del día de mañana. Pero si tú puedes creer, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver ese milagro. Cuando el Señor Jesucristo iba rumbo a la casa de Jairo, porque su hija querida prácticamente estaba agonizando y por el camino le dice, no, ya no moleste más al maestro porque la niña murió. El Señor Jesucristo le dijo, no los escuche, no escuche esas voces. La niña duerme. Es que nosotros tenemos que aprender a ver lo que no se ve y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Es que ahí está lo que es fe. Y mientras que iban rumbo a la casa de Jairo, aparece una dama, una mujer que de seguro tenía mucho dinero, porque describe la palabra que gastó todo su dinero en muchos médicos. Es que hay cosas que definitivamente la ciencia no puede hacer, definitivamente. Y ahí es donde me gusta, cuando el médico dice no se puede hacer nada, ahí es donde me gusta. Eso es lo que más me gusta, porque ahí es donde arranca Dios, ahí es donde Dios mete su mano poderosa. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de tu fe.
Tú decides si le crees al médico o si le crees a Dios. Es donde nosotros debemos empezar a funcionar. Y esta mujer, 12 años con flujo de sangre. Para lograrlo entender mejor, 12 años seguidos, imparables con el periodo menstrual. Eso es una locura. 12 años con esta vergüenza. 12 años donde prácticamente no se podía relacionar casi con nadie. De hecho, a la luz de la ley, ella era inmunda. Durante el periodo menstrual, la mujer era inmunda. Entonces, 12 años inmunda. Una vergüenza, una afrenta, un dolor. ¿Y qué decir de la condición física? Eso era una anemia aguda. Pero cuando ella escuchó de Cristo, ella se decía, vea lo que dice Marcos 5:28. Ella decía, Marcos 5:28, gloria a Cristo Jesús. Dice, porque decía, escúchelo bien, ella decía, me gusta cómo el Señor tiene detalles precisos en su palabra, como este, porque decía. Ojo, hermanos, el asunto es ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí hay muchas cosas que ver. Lo primero, bueno, lo que ella decía, pero ¿qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es decir, recordemos la palabra, que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si estaba en el corazón era porque ella creía. Vea lo que hace un corazón que cree. Cuando yo creo, yo confieso. Cuando yo creo, yo digo. Pero ¿qué es lo que creo? De acuerdo a lo que creo, eso digo. Y muchos creen, sí, yo respeto, amo y le doy gracias a Dios por los médicos, porque ellos me han atendido. Y los admiro ahora mucho más. Con toda esta pandemia, todo lo que han arriesgado. Y es más, de hecho, muchos entregaron y ofrendaron sus vidas para poder salvar a otros de este virus maligno. Y que el Señor los siga cubriendo con su sangre preciosa y el Señor los siga protegiendo. No solo a ellos, sino a todos los que trabajan en esa área de la salud y que están arriesgando allí, enfermeras, sus vidas. Pero, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dice el médico o a lo que dice Dios? A lo que dice su palabra. De acuerdo a eso, lo vamos a tener en el corazón. Y si está en el corazón, eso vamos a hablar. Entonces, ¿ella qué decía? Si tocare tan solamente el manto, su manto, seré salva. Ella estaba convencida que Cristo era quien le podía libertar de ese azote. Es más, ella no dijo, si tocare tan solamente su manto, seré sana. No, dijo, seré salva. Ella fue más profundo. Ella sabía que la sanidad física era urgente, pero ella tenía un problema en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos. Frustración, dolor, vergüenza, desánimo, afrenta, depresión, qué sé yo cuántos ataques. Pero allá en lo profundo de su espíritu tenía una convicción que ese Cristo que caminaba por allí
tenía el poder para sanarle, para libertarle. Y ella creyó. Y cuando creyó, confesó. Y decía. Y la demora fue que lo hizo, lo puso por obra. Qué importante. Lo puso por obra. Fue y caminó. Calcule una persona 12 años con un sangrado, tan débil físicamente, con dolor porque había perdido todos sus bienes, todas sus riquezas. Pero fue hasta allá. Yo me la imagino es gateando, abriéndose paso, caminando en 4, en medio de las personas. Quizás la pisaron, yo no sé. Porque es que a Cristo lo tenían allí más que rodeado y cercado. Los mismos discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué dice que alguien me ha tocado? Si no, es que vea, todos te tocan. Quieren tenerte cerca. Él dijo: no, de mí salió poder. Y ella tocó el borde del manto. Definitivamente ella llegó, fue gateando. Y dice que fue libre del azote. ¿Será que Satanás te está azotando? Y por eso estás sangrando. Hay sangrados físicos, pero también sangrados del alma. Almas heridas por el engaño, por la traición, por la amargura, por la falta de perdón. Ese es un azote continuo y te va dañando y te va desfigurando tu alma. Aquí está la grande oportunidad. Qué bueno que tú puedas arrebatar tu milagro. Depende de ti. Esta mujer lo decidió porque ella estaba convencida de corazón y por eso creyó y confesó. Porque es que ahí lo dice, porque decía. Esto es un desafío. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros decimos en el momento de la dificultad? 12 años, ¿quién sabe qué diría esta mujer durante los 12 años? Ay, ¿qué será de mí? Ya gasté todo mi dinero, perdí mis propiedades, ningún médico tuvo la solución, todos me desprecian, soy inmunda. ¿Cuántas cosas diría ella durante esos 12 largos años de tormento? ¿Qué has dicho tú en medio de tu problema? ¿Cuáles han sido los dichos de tu boca en el momento de crisis? ¿Qué hay en tu corazón por el daño que te hicieron? Pues llegó el tiempo. Toma la determinación como la tomó esta mujer. Ya cambia. Cambia tu vocabulario de derrota, de frustración, de derrotismo. No, ya no más. Pon la palabra de Dios en tu boca. Es que Romanos capítulo 10, versículo 10 y versículo 11 son tan precisos, son tan contundentes. Cuando el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia en Roma, les dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, escúchalo bien, se confiesa para salvación. Y el versículo 11 dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál es el asunto? ¿A quién le creo? ¿Y qué es lo que yo creo?
Lo primero que el Señor dice es, con el corazón se cree. ¿Esto qué me está diciendo? Necesito renovar mi corazón. Y ya sabemos, cuando hablamos de corazón, conciencia, mente, voluntad y emociones y sentimientos. Debo transformarlos, debo cambiarlos. Porque el asunto es el corazón. De acuerdo a lo que haya en mi corazón, estará en mi boca. El Señor Jesucristo fue muy claro, que del corazón salen los adulterios, salen las fornicaciones, del corazón salen las peleas, las enemistades, los odios, bueno, todas las obras de la carne, porque está ya metido. Y clarísimo es el Señor en Jeremías 17, que lo más engañoso es el corazón. Pero también nos enseña que del corazón mana la vida. De ahí está ese fluir del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo hago para que mi corazón sea cambiado, sea transformado? ¿Cómo hago para lograr que mi boca de verdad hable lo que cree en mi corazón? Bueno, lo primero que tienes que hacer es alinear tu corazón a Dios. Pastor, ¿y cómo hago? Fácil. Ahí mismo, en el versículo 17, Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la solución. ¿Cómo transformar nuestro corazón? ¿Cómo llevarlo a que de verdad sobreabunde en la presencia de Dios, en su palabra, y que emane? Aquí lo dice, la fe, porque hay que creer de acuerdo a lo que crea el corazón. Al que cree, ahí lo está diciendo, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Bueno, entonces yo tengo que empezar a cambiar mis dichos. Pero ¿cómo voy a cambiar mis dichos? Cambiando lo que hay en mi corazón. ¿Cómo cambio lo que hay en mi corazón? A través de la palabra. ¿Qué me está diciendo el Señor? Coma palabra. Coma pan de vida eterna. Cristo mismo lo dijo, yo soy el pan de vida eterna. Cristo le dijo a la samaritana, bebe, yo te doy de mi agua para que nunca jamás tengas sed. Esta es la palabra que sacia. Pero tú con 5 minutos de lectura de la palabra no vas a tener. Con un culto que vayas o una reunión que asistas un domingo no es suficiente. Como que no es suficiente que tú almuerces, desayunes, almuerces y comas solamente los domingos, el resto de semana no. Por lo menos una comidita al día, por lo menos una al día. Pero hay que hacerle. Lo mismo tu corazón, lo mismo tu alma, tu espíritu. Y aquí lo dice claramente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo primero que tengo que hacer es sacar el tiempo para ponerme a mirar qué me dice Dios a través de su palabra. De ahí lo que tú estás haciendo ahorita. Y los que son sabios arrancan para la iglesia a las 11:30. Están allá. Porque quieren más, tienen hambre y tienen sed. Y a medida que tú vas comiendo y comiendo y comiendo palabra de vida eterna, tu corazón está siendo transformado, cambiado, de tal manera que terminas con el corazón conforme al de Dios. Alguien me decía, pastor, esto es de un tiempo de transformación. Sí, la transformación puede ocurrir ya o paulatinamente de acuerdo a la disposición que tú hagas. Si tú te dispones ya de verdad a sumergirte en la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, tu corazón cambia de inmediato porque tú te convences en la palabra, porque el Espíritu Santo te revela, porque Él es el que convence.
Y entonces tú no lo vas a pensar dos veces. Tú vas a actuar de inmediato. Lázaro estaba en la tumba. Pero tan pronto recibió la palabra, él actuó de inmediato. Lázaro, ven fuera. Y salió. Él no se puso, ¿será que salgo? Qué vergüenza, estoy todo enrollado aquí con esta cosa. No, que cómo voy a salir así. No, él salió. Y el que comienza la obra la termina. Lo sacó y dijo, desátenlo. Es que el asunto es que tú y yo removamos la piedra. Cristo no quitó la piedra. Le dijo a Marta, diga que quiten la piedra. Es a nosotros los que nos toca quitar esa piedra de la incredulidad, del derrotismo, del miedo, de la duda, del desánimo. De inmediato vamos a salir a la voz de Dios. Esta mujer con este flujo de sangre, ella creyó, dijo, no, que lo toco, yo tengo que tocar ese manto. Y eso fue lo que confesó y eso fue lo que hizo. ¿Y qué logró? Su milagro. Su milagro. Ella se llenó de Cristo, ella se llenó de la palabra. ¿Por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué no empiezas a creer de verdad? Sumérgete en la palabra. Sí, tal vez tienes ahí el resultado. Sí, cáncer, sí, bacteria, sí, virus, como se quiera llamar. Pero ¿qué te dice Cristo? Yo soy la vida. Al que cree, todo le es posible. Yo soy quien te sostengo. Yo soy quien te liberto. Yo soy tu sanador. Llénate de la palabra para ese momento de angustia y de problema. Ahorita mismo, el lío en que tú estás. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Por qué no lo ejecutas? ¿Por qué no lo pones por obra? De seguro el Señor te ha hablado. Y más que con los dichos de un ministro del Evangelio, es con la palabra de Él, es con la palabra. Porque es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De verdad tú sacas el tiempo para meditar en la palabra del Señor? Cuando tú vas en el bus, o en el vehículo, en la bicicleta, en la motocicleta, a pie, yo no sé. Mientras que llegas a tu destino, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú meditas? ¿Cómo voy a salir del lío? ¿Qué voy a hacer? No. El Señor dice, medita en mi palabra. Es decir, revisa qué promesa tiene Dios para ti frente a ese problema que tú tienes. No pienses en el problema, piensa en la promesa que Dios te da. Fúndete en esa palabra. Y entonces, cuando tú saturas tu corazón de la palabra de Dios, meditas en ella de día y de noche, la confiesas y pones por obra, el Señor va a hacer su milagro. Me gusta mucho cuando el Salmo capítulo 81, versículo 10, porque muchos dicen, es que pastor, usted se la pasa leyendo la Biblia y por eso es que se la sabe de memoria. No, yo no me la sé de memoria. Pero sí tengo al Espíritu Santo que me la revela y me la recuerda. Y me ayuda para esos momentos difíciles. Y me ayuda para el momento de la consejería. Dice el Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Qué lindo. Como el que me dice, bueno, recuerda de dónde te saqué. Estabas muerto en tus delitos y pecados. De allá te saqué, de esa tumba. Te saqué de ese Egipto que te llevaba ya al infierno. Te saqué de allá. Pues abre tu boca que la voy a llenar. El asunto es que la abrimos para todo menos para la palabra. Porque tenemos, eso sí, una facilidad de hablar hasta groserías. Tenemos una facilidad para mentir. Tenemos una facilidad para gritar, para insultar, para herir, para lastimar, para menospreciar. Tenemos una facilidad
para decir cosas que nunca deben de salir. Es más, que nunca deben de estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice, abre tu boca y yo la lleno. ¿Qué está diciendo el Señor? Abre tu corazón. Abre tu corazón. El Señor Jesucristo está llamando. Allá dice Apocalipsis 3:20, abre tu corazón, que yo voy a entrar a cenar contigo y tú conmigo. Y eso el Señor no se lo está diciendo al inconverso, se lo está diciendo a alguien que es iglesia de Jesucristo. Le hemos cerrado la puerta, lo tenemos por fuera. Decir la palabra la tenemos por allá, de último. Como hizo esta mujer, gastó toda la plata en médicos y cuando ya no tenía nada, ahí sí recurrió a Jesús. No esperes lo mismo, no esperes la derrota total. No esperes lo que es el suceso, como cuando nos dicen los odontólogos. No espere que se le llene de caries la muela o el diente. Venga, haga una revisión, una higiene dental. Pero siempre dejamos hasta que no nos duela la muela, no quedamos tranquilos. ¿Por qué no hacemos esa revisión de nuestro corazón? ¿Qué hay? Porque es que el Señor dice aquí que Él llena nuestra boca, llena nuestro corazón. ¿Y qué hay que hacer? Ahí está, ahí tienes tú la palabra, léela. Procura siempre mantener tu Biblia, esta de papel y lápiz, de papel, esta. Aquí todo el mundo ya se enseñó a usar esta. Ya se enseñó a eso y ahí la verdad pues sí, uno encuentra varias versiones y todo esto es muy bonito. Pero mientras que uno está leyendo esta, está viendo el mensaje que llega, entra una llamada, no, cambio, tú te encierras. Así tú dices, voy a sacar 15 minutos diarios, media hora diaria y me voy a encerrar con el Señor. Y con a esta no timbra, a esta no le llegan mensajes de texto, no, esta no te distrae, por el contrario, te lleva a profundizar y a intimar con Dios. Y el Señor es claro, yo voy a llenar tu boca, abre tu corazón. Dice Marcos 11:23, un versículo, perdónenme la expresión, más trillado, pero tan trillado y no aprendemos. No aprendemos. Dice Marcos 11:23, porque de cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. En un solo versículo el Señor está repitiendo lo que digas, lo que digas, lo que digas, lo que digas, lo que digas. ¿Qué está repitiendo el Señor? Lo que haya en tu corazón, lo que haya en tu corazón, lo que haya en tu corazón. Si algo que tú y yo, todos juntos, debemos estar atentos, es qué hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuánto hay de Dios en mi corazón? ¿Cuánta palabra hay en mi corazón? Que me llega uno y otro problema. ¿Qué promesa tengo para el uno y el otro problema? Es eso. Ahora, esta mujer no se quedó solamente creyendo y confesando. Ella actuó, ella fue. ¿Estaba débil? Sí. ¿Le tocó gateando? Sí. ¿Se aguantó empujones, pisotones, menosprecio y todo? Sí. Pero llegó. Tal vez ahorita tú no tengas ni fuerzas, ni plata. Tal vez estás justamente padeciendo terrible enfermedad. Pero actúa. A mí me da dolor, la verdad a mí me da mucho dolor. Cuando hay hermanos que llaman y dicen, pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo.
Yo digo, bueno, vamos a orar. Y al otro día me dicen, pastor, me tocó irme a la 1 de la mañana para donde el médico, para el hospital, porque no aguanté más. Yo dije, oye, es imposible. Le pudo sacar fuerzas, incluso hasta plata, para irse en taxi hasta el hospital y no para ir a la iglesia y recibir la administración del Espíritu Santo. Es que lo primero que hay que hacer es recibir la dirección de Dios. Yo no estoy diciendo que no haya médico, no, con eso no estoy diciendo nada de eso. Pero todo tiene un orden. Yo sé que Dios puede usar al médico. Tal vez Él me quiere sanar a través del médico. Tal vez Él me quiere sanar, sí, a través de un tratamiento, qué sé yo. Hemos podido ver cuántos cristianos han llegado a la clínica, al hospital, han estado en unidad de cuidados intensivos, hasta entubados han estado por este virus maligno. Pero el Señor ha obrado el milagro. Hemos recibido el testimonio allá en la iglesia de que prácticamente han muerto. Una de ellas vio cómo su espíritu salía y veía su cuerpo tirado allá en la camilla. Pero la oración eficaz del justo, pero la fe, ella creía, estaba segura que salía. Y mucha gente, mucho pueblo acompañó en oración y hoy dio el testimonio, ya dio el testimonio. Hay que actuar en medio del dolor. Dice Éxodo 14:15, cuando Moisés y el pueblo de Israel tenían al frente al Mar Rojo y a sus espaldas tenían al faraón y todo su ejército. Y Moisés empezó a orar. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mi abuela lo decía de otra manera, a Dios rogando y con el mazo dando. Hermano, sí, debemos creer con el corazón, confesar para salvación con nuestra boca, pero debemos poner por obra, porque si no, se nos queda hasta ahí. Y por eso esta mujer logró este milagro. ¿Quieres recibir tu milagro? Mira qué hay en tu corazón. ¿Está la palabra? ¿La crees? ¿Estás convencido, convencida de ella? ¿Meditas en esa palabra? ¿Te apoyas en esa palabra? ¿Vives esa palabra? Es que ahí lo dice. Ella estaba segura, ella dice, claro, si tan solo toco el manto, pero ella lo decía, lo creía y lo decía. ¿Tú crees lo que Dios te dice? ¿Tú tienes la palabra en tu boca? ¿O eres tan solo un oidor, pero no un hacedor de la palabra? Ahora, aquí hay algo importante. ¿Quién decidió hacer ese milagro? ¿Quién decidió provocar ese milagro? ¿Sería que Cristo cogió y dijo, ahorita viene una mujer y me toca, entonces, bueno, como que la voy a sanar? No. Fue ella. Fue ella la que provocó ese milagro. Con algo previo. Creyó, confesó y actuó. Y tan pronto, escúchenlo bien, tan pronto conectó, digamos que esta es la fe de la mujer, esta es la fe de la mujer, y aquí está Cristo con su poder. Tan pronto la mujer con esa fe conectó con el poder de Cristo, ¡pra!, libre del azote. Por eso Cristo le dijo, allá en Mateo 9:22, le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Me gusta cuando el Señor dice que tú y yo vamos a recibir mucho más allá de lo que entendemos, de lo que comprendemos, de acuerdo al poder que actúe en nosotros. Es el poder de Cristo el que debe actuar. Pero ¿cuándo va a actuar? Cuando me conecto. Eso es como cuando tú tienes una lámpara
o tu computador, o qué sé yo, o tu equipo móvil se te está descargando y necesita carga, necesita poder. Entonces, ¿tú qué haces? Lo conectas, colocas el cable y lo conectas a una fuente de energía, a un poder. Ese cable es la fe. Ahí está Cristo, el poder. No es sino que tú conectes tu fe, tu cable, y lo introduzcas en Cristo, que es el que tiene el poder, a través de su Espíritu. Cuando tú conectas, recibes esa energía, ese poder, el Espíritu Santo empieza a fluir y recibes la carga, recibes el milagro. ¡Oh, santo! ¿De verdad tú crees? ¿De verdad tú meditas en esa palabra? ¿De verdad tú la confiesas? ¿De verdad tú la pones por obra? Ahí está tu milagro. Y termino con esto. Con el versículo que el Señor nos hace reflexionar a esto. Romanos 10, 10 y 11. Porque con el corazón se cree. El asunto es el corazón, para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está. Dios no te va a dejar en vergüenza. Yo oro por los enfermos y yo creo que el Señor los sana. Y hay algunos que se van con el mismo dolor. Yo creo, el problema ya no es mío. Yo creo, ya el problema es Dios con esa persona. Dios sabrá por qué de inmediato no la sanó. Tal vez será dentro de un mes o 2 meses o 3 meses. Porque no está preparada. Porque si se recibe la sanidad ya mismo, de pronto vuelve y se desordena. ¿Qué sé yo? Yo creo que Él sana, que Él liberta. Yo creo que Él perdona. Yo creo. Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un milagro te está esperando. Un milagro está listo a tu favor. Solamente, ¿qué dices tú? Esta mujer dice, porque decía. ¿Qué decía? ¿Qué confesaba para salvación? Lo que creía en su corazón. Me gusta eso. Y nunca olvides ese ejemplo. Conecta tu fe con el poder. Y vas a recibir la energía, la carga, la potencia del Espíritu Santo. Hazlo. Revisa tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Malas palabras, mentiras, deseas a la mujer de tu prójimo, estás en fornicación, estás haciendo negocios ilícitos, apoyas la piratería, tienes música pirata en tu casa, películas piratas en tu casa, todavía juegas el baloto, juegas el gane, compras la lotería, todavía te apoyas en el horóscopo. Eso es lo que hay en tu corazón. Todavía odias al que te hizo daño. No lo quieres ver ni en pintura. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que cruzan tu mente? Revisa. ¿Qué malas decisiones has tomado? Porque como no te ha ido bien, entonces ya llevas más de 1 año sin diezmar y ofrendar. Y si diezmas es a cuentagotas, le haces todos los descuentos habidos y por haber al Señor. Y si no diezmas, mucho menos ofrendas.
ni mucho menos vas a creer en lo que es dar una primicia. Es que todo esto toca revisarlo, todo, porque la palabra es perfecta, es completa. ¿De verdad creemos? ¿De verdad conocemos qué dice la palabra para uno y otro problema? Cuando tú saludas a alguien, ¿lo saludas de corazón? Cuando tú ves que alguien prospera, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué sentimientos se manifiestan allí? ¿Alegría o palabras? Sí, Dios te bendiga, me alegra, hermano, gloria a Dios. Y por dentro, quién sabe qué torcido hizo. O sencillamente, Señor, ¿por qué a él sí le diste la respuesta y a mí no? Hermanos, debemos alinear nuestro corazón totalmente al de Dios. Al comienzo, uno recién convertido, los milagros los recibe así rapidito, porque nos dan lechecita. Es que uno recién nacido toma leche, pero después le empiezan a dar compota y después ya papa salada y carne. Dije papa salada porque es que me gusta mucho. Ya es decir, ya tú tienes que masticar por tu cuenta, digerir por tu cuenta. Bueno, ¿quieres tu milagro? El Señor en esta hora te ha entregado el secreto. Te ha entregado la salida. Qué lindo, qué precioso que tú puedas decir, Señor, perdóname, porque mi corazón se ha llenado de amargura, se ha llenado de depresión, se ha llenado de ansiedad. Perdóname, Señor, porque creo, pero ayuda a mi incredulidad. Perdóname, Dios mío, porque en mi boca han estado palabras ociosas. He pronunciado palabras que hoy entiendo, Señor, que nada tienen que ver con la palabra que tú colocas en mi boca. Me he dejado llenar la boca de lo que dice el mundo. Me he dejado llenar mi boca de lo que dice el hombre de pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, porque incluso he tomado la enfermedad como mía, mi dolor de cabeza, mi estreñimiento, mi dolor de espalda. No, Padre, perdónanos, porque nada de eso es nuestro, porque eso no es tuyo. Señor, por favor, aquí está mi corazón. Mira mi conciencia, Señor. Reconozco tú, porque ahorita mismo mi conciencia misma me está diciendo que te he fallado, que no he sabido creer. Mi mente sabe muy bien que he tenido pensamientos de frustración, de derrota, pensamientos perversos. Perdóname, Señor, porque he determinado hacer todo lo contrario a lo que tú esperas que yo haga. Y esto me ha provocado tristeza. Esto me ha provocado envidia. Esto me ha provocado frustración. Esto me ha provocado odios. Perdóname, Señor. Perdóname, porque me doy cuenta que en mi corazón hay todo menos tu presencia, menos tu palabra. Lávame con el poder de tu sangre. Por favor, tú hablas en tu palabra que pondrás espíritu nuevo y corazón nuevo. Por favor, hazlo aquí, ahora mismo, te lo pido. Necesito, Señor. Quiero que llenes mi boca de tu palabra, de tu poder, de tu presencia. Haz lo que tengas que hacer. Pero, Señor, yo te creo. Yo te creo. Y me voy a esforzar. Y lo voy a hacer.
porque lo creo y lo confieso. Sí, Padre amado, el milagro es mío. El milagro es mío. Dilo, el milagro es mío. Créelo. Hoy Cristo, por sus llagas, te ha sanado y ha sanado a ese hombre, a esa mujer por la cual tú has orado. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, en el nombre del Señor. Ahora mismo, el enemigo ha querido destruirte, dañarte, enfermarte, arruinarte. Pero hoy el Señor te dice: al que cree, todo le es posible. Levántate y anda. Hoy el Señor te dice: no te quedes ahí postrado. Recibe tu milagro. Sal fuera de tu frustración. Sal fuera de esa caverna del miedo, del temor. Sal fuera de esa tumba donde ya lo único que esperas es que todo se acabe, que la tierra se abra. No, a eso no te llamó el Señor. A eso no te trajo el Señor a este mundo. Él te trajo para bendición, para que seas ejemplo para otros, para que muchos vean que estabas en el sepulcro, pero hoy el Señor te saca y te liberta y te da vida, y vida en abundancia. Es tu tiempo. Llegó la hora. Por eso tu milagro está en tu boca. Tu milagro está en tu boca. Tu milagro está en lo que tú crees, lo que tienes en tu corazón. Tu milagro está en poner por obra lo que crees y lo que confiesas. Ahí está tu milagro. Sencillamente, lo que crees, lo que confiesas, conéctalo al poder del Espíritu Santo y recibe ese poder, recibe esa unción, recibe ahora mismo cómo se te abre tu mente y ves la respuesta. Como un día Agar, ese hijo Ismael, clamó a Dios. Dios recibió esa oración y Agar pudo ver que el agua que le hacía falta la tenía ahí a su lado. Tú tienes la respuesta ahí a tu lado. No lo has visto, es porque estás confesando lo que no es, estás creyendo lo que no es y estás haciendo lo que no es. En el nombre de Cristo Jesús, sé libre ahora mismo y levántate y sal fuera de esa derrota, de esa frustración, de esa pérdida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho. Muchas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Yo te alabo y te glorifico. Gracias por lo que tantos hombres y tantas mujeres que se han metido contigo y nos han enseñado. Hoy, Señor, una vez más, podemos recordar todas estas palabras, refrescarlas y tomar determinaciones. Vivir tu palabra. Ser hacedores de ella. Como que el deseo tuyo es que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.